Buenos días, mi nombre es Jesús David Valencia Bastidas, soy del grado 902 y el día de hoy les vengo a explicar la actividad de transferencia al reto número 2, dejada en la guía de aprendizaje de tecnología. Pues entonces vamos a explicar los puntos de la guía. El primer punto dice, explique paso a paso cómo autocompletar funciones. Obviamente sería en la aplicación de Excel. Mi respuesta fue, obviamente dando el paso a paso. Haga clic en archivo, después haga clic en opciones, clic en fórmulas, clic en funciones y ahí les desplegará la barra de clic en autocompletar. Bueno, el siguiente punto dice, para obtener una alta productividad en Excel es importante poder desplazarnos con agilidad por la hoja. ¿Cuáles son esas posibilidades? Mi respuesta fue, podemos utilizar las barras de desplazamiento vertical y horizontal, pero el teclado nos importa un número elevado de posibilidades que nos dará muy fácil y ágil el desplazamiento a cualquier punto de la hoja. Esa fue mi respuesta concorde a la pregunta que me están haciendo sobre la hoja de cálculo. Siguiente pregunta. Existen tres tipos de uso del teclado, el normal, con test activado y con fin activado. ¿Cuáles son esas posibilidades que tenemos en cada tipo? Explique cada uno. El primer tipo pues es en el normal las posibilidades que tenemos es que la aprovechación es de todos los comandos y series de letras. En el desactivado las teclas desde la F1 hasta la F10 se desactivan y hay que utilizar fin para utilizar cada una de esas teclas. En el fin activado podemos utilizar todos los comandos pero alternando la tecla control más O. La siguiente pregunta dice, en la segunda entrada sobre la introducción de datos vimos que copiando la celda que contiene una fórmula, por ejemplo, atrasando un total de las celdas antiguas, los resultados en las nuevas celdas se adaptan a los presentes en su columna o fila. ¿Por qué sucede esto? Mi respuesta fue, esto es así porque la fórmula que copiamos a las nuevas celdas contiene referencias relativas, pues que las celdas que intervienen en la fórmula para calcular el resultado son localizadas por su composición respecto a la celda que contiene la fórmula. La siguiente pregunta dice, ¿qué quiere decir relativas? Dibuja ejemplos. Aquí podemos observar un ejemplo de relativas, obviamente en Excel, que he realizado yo. La siguiente pregunta dice, ¿qué sucede si copiamos una fórmula a otra celda en otra tabla? Pues el paso a paso que yo quise dar fue, seleccione la celda que contiene la fórmula que desea copiar. En el grupo portapapeles de la pestaña de inicio, haga clic en copiar. Siga uno de los siguientes procedimientos. Para pegar la fórmula y cualquier formato en el grupo de portapapeles de la pestaña de inicio, haga clic en pegar. Eso todo lo veremos referenciado en la aplicación de Excel al dar clic en copiar una celda o copiar una pestaña en inicio, la cual nos llevará a copiar en portapapeles y lo podemos pegar en cualquier celda o en cualquier tabla o en cualquier gráfico o tabla que nosotros queramos tener esa información. Siguiente pregunta. Para conocer qué celda utiliza una fórmula, ¿qué se debe hacer? La respuesta fue, comprobar la precisión de las fórmulas o encontrar el origen de un error puede ser difícil si la fórmula usa celdas precedentes o pendientes. Siguiente pregunta. Explique cómo editar una celda. Al editar el contenido de una celda, Excel está funcionando en modo de edición. Algunas características de Excel funcionan de forma diferente o no están disponibles en el modo de edición. Siguiente pregunta. ¿A qué se refieren las referencias? ¿A qué se refieren las referencias absolutas? Ilustra su uso con un ejemplo. Aquí podemos diferenciar el diferente de referencias absolutas sobre una tabla que he realizado obviamente sacando de la información de Excel. Siguiente pregunta. ¿Cómo se añade una serie personalizada? Mi respuesta fue, seleccione las columnas que quiere ordenar. En la cinta de acciones haga clic en datos y luego en filtro. En la ventana emergente de ordenar en la lista de desplegable, ordenar
Luego seleccione la columna que quiere ordenar. Desde la vista desplegable, ordene selección y lista personalizada. En el cuadro lista personalizada, seleccione la lista que desea y a continuación haga clic en aceptar para ordenar la hoja de cálculo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de fórmulas de Excel? Aquí podemos observar un cuadro obviamente con referencia a Excel sobre las fórmulas, los tipos de fórmulas que hay en Excel. Siguiente pregunta. ¿Toda fórmula debe estar precedida de? Mi respuesta fue: para introducir una fórmula debe escribirse en una celda cualquiera, tal cual introducimos cualquier texto. Precedida siempre del signo igual. Entonces, estas fueron todas las preguntas que hemos encontrado en la actividad del reto, la actividad de transferencia del reto número 2. Podemos diferenciar obviamente en el siguiente PDF que voy a dejar después de este video o antes de este video adjuntado al chat de la profesora María Ignacia. Entonces, muchas gracias por su atención prestada y este fue mi video.